supremacía de Cristo. Eso es lo que él viene abordando y entonces pues va ahora específicamente, viene hablando de los ángeles desde ese capítulo 1 y sigue en el capítulo 2, en el cual vamos nosotros a ver hoy aquí. Por eso dice el versículo 5 allí, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Así que después de este paréntesis vuelve y comienza con lo que había dejado atrás de los ángeles. ¿Por qué? Bueno, porque los ángeles, según la propia palabra de Dios y lo que Él viene explicándonos aquí, son criaturas sujetas a su Creador, y su Creador es el propio Señor Jesucristo, cosa que el autor destaca en el versículo 3 del capítulo 1, ¿verdad? Cuando dice que es creador y sustentador de todas las cosas. También allí en el capítulo 1, versículo 14, él dice que los ángeles son espíritus ministradores. O sea, que están al servicio de Dios para ministrar, para servir al pueblo del Señor y a servir al Señor en este caso. Así que en el mundo venidero, los ángeles serán servidores, no gobernadores. Y eso es lo que él va a enfatizar aquí ahora. En el mundo venidero, como dice aquí el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, estas cosas que estamos hablando no es para ahora, sino para lo que va a venir. ¿Cierto? Así que no lo sujetó porque ellos no van a gobernar allí. Y por lo tanto la superioridad que los ángeles tienen ahora sobre nosotros, porque son espirituales, porque pueden entrar y salir en una dimensión u otra, ¿verdad? Con el permiso de Dios, esa superioridad que tienen sobre nosotros ahora es temporal. Temporal. Después serán servidores como siempre han sido allí. Así que, ahora, pero dentro de este versículo 5, hay una palabra interesante. Que si nosotros le pasamos así por encima cuando la leemos, no nos va a decir mucho. Pero implica mucho. Implica mucho. Y ahí viendo ese versículo, esa es la palabra, mundo. Que la leemos y no nos dice nada. Denle atrás si quiere para que veamos el versículo nuevamente. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Usted lee eso así, o yo leo eso así, y sigo para el otro versículo y sigo para sacar la idea de lo que me está hablando completamente. Pero esta palabra es interesante. O por lo menos yo pienso que es interesante. Muchas otras personas también piensan que es interesante. ¿Por qué es interesante? ¿Verdad? Porque aquí el autor en esta palabra mundo no usa la palabra cosmos. No usa la palabra cosmos. Cosmos significa orden, sistema, adorno y se utiliza en un contexto general para el universo. Esa no es la palabra que el autor de Hebreo está usando para mundo aquí, al mundo venidero, no al cosmos venidero. Hay otra palabra también en el Nuevo Testamento que se usa para hablar de mundo o que se ha usado, que es eón. Y significa edad, significa periodo de tiempo. Y esta palabra, periodo de tiempo, edad, siglo, era, para este siglo, al final de los siglos, también tiene implicaciones espirituales y tiene implicaciones morales también. Cuando se está hablando de la inmoralidad de este siglo, de esta era, de este tiempo, ¿verdad? Cosas así. Esa es la segunda palabra. Déjame decirle que para mundo hay varias palabras y no hay una palabra bien definida en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Estas palabras de mundo son tomadas, como lo mismo lo toma el autor de Hebreo, lo estamos tomando nosotros. ¿De dónde lo está tomando el autor de Hebreo? De la Septuaginta. De la traducción en el griego. De ahí es que la está tomando el autor de Hebreo y de ahí es que él pone esta palabra. Y la palabra que él está usando aquí de la Septuaginta es oukomeni, que significa tierra habitada. Y eso usted lo puede buscar allí en la concordancia de Strong. Yo la traje
de W. E. Vine, el diccionario Vine, expositivo y exectivo del Antiguo y Nuevo Testamento. Yo la traje de ahí, pero usted la puede buscar en Strong, también va a aparecer, y en cualquier otro diccionario bíblico va a aparecer esta palabra. Significa tierra habitada. Ahora usted dice, bueno, no habla del cosmos, del universo, no habla de periodos de tiempo determinado de este siglo, habla de tierra habitada. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso de importante? Bueno, tiene algo de importante. Lo importante que tiene esta palabrita que está dentro de esto es aquí que hay posturas escatológicas. Escatológica quiere decir del tiempo del fin, ¿verdad? Que dicen allí que no hay un reino terrenal futuro. Que no hay, en otras palabras, un reino milenial. ¿Me sigue? Entonces ahora esta palabra puede adquirir un poquito más de importancia para nosotros. ¿Ve? Adquiere un poquito más de importancia porque esta palabra gramaticalmente significa tierra habitada. No significa un periodo de tiempo nada más, sino tierra habitada. Y el autor de Hebreo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, supo exactamente lo que estaba poniendo aquí. Porque entonces Dios se equivocó. Ahora usted dice, ¿quiénes son esas personas que piensan que no hay un reino milenial si la Biblia habla de ello en Apocalipsis 20? Bueno, hay personas, hermanos nuestros en Cristo, vamos a hacer esa salvedad, hermanos nuestros en Cristo. ¿Ve? No es que no son cristianos, pero que han dado una interpretación y tienen, déjame decirle, tienen bastante base bíblica. Ahora, lo que es su interpretación, son los amilenialistas. Los amilenialistas no creen en el milenio de 1000 años. ¿Ve? Entonces, ellos ven los 1000 años como espirituales, no literales. ¿Ok? No son años literales de 1000 años, sino son años espirituales. También el amilenialismo considera que cuando Cristo vino en su primera venida, lo cual eso no es descabellado, eso es correcto, se inauguró el reino, ¿verdad? Se inauguró el reino. Y ellos entienden que cuando Cristo regresa en su segunda venida, pues allí es la consumación del reino. Entonces, no, realmente el milenio para ellos no existe en eso ahí, ¿verdad? Inaugura el reino cuando Cristo viene en su primera venida y cierra la consumación del reino en su segunda venida allí. Ahora, las cosas que Juan menciona sobre los 1000 años, ellos dicen, que mencionan en el Apocalipsis, ellos dicen que eso es para el tiempo presente de la iglesia. O sea que todo ese 1000 años y todo lo que está pasando durante esos 1000 años, ese es el tiempo presente de la iglesia ahora mismo. Los años que habla Apocalipsis, donde Satanás es atado por 1000 años, allí son figurativos en un sentido espiritual, no literales, como otras posturas lo entienden. Uh-huh. Sí. Sí, según esta postura, ahora mismo está atado. Uh-huh. Porque ellos dicen que a pesar de todo lo que se ve ahora, ¿verdad? Todo lo que está pasando, ellos dicen que Satanás está teniendo una influencia con sus huestes de maldad, pero no está a su full capacidad. No está a su full, no está llevando a cabo todos sus planes, en otras palabras. Está manejando tras bastidores, ¿ves? Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Que aún él puede hacer el mal, ¿verdad?
pero no puede engañar a las naciones hasta la batalla final. Eso es una de las cosas que ellos dicen. Aún él puede hacer el mal y maneja tras bastidores, pero no puede hasta que la batalla final que él se revele allí. Ahora, ellos dicen también que una vez que los 1000 años hayan terminado, Satanás será liberado para, por supuesto, practicar el engaño que habla la palabra de Dios y por un poco de tiempo va a engañar a muchos y ahí va a regresar Cristo. Esa es, a grandes rasgos le estoy diciendo, tiene mucho más, pero más o menos esta es la postura de ellos. Hermano Rafael, sí. Uh-huh. No. Y honestamente nosotros solamente tener una conciencia del mundo espiritual. Es bueno tener una conciencia del mundo espiritual, pero sabemos el destino de él dónde está ya. La sentencia de él ya está. Ya está. Pero esta postura, por eso le dije que esa palabrita mundo tal vez no nos decía mucho. Pero cuando vemos su significado, implica ya, ¿ves? Interpretaciones, doctrinas que salen con esto. Ahora bien, déjame decirle algo, mis hermanos. Los hermanos amilenalistas cristianos, ellos no es que estén enseñando una herejía con esto. Vamos a hacer una salvedad. No, ellos no están enseñando una herejía, ellos están enseñando bíblicamente lo que ellos han interpretado de eso, pero no tiene que ver con pérdida de salvación o que te vas a ser salvo no por Cristo, sino por obra. O sea, ellos no están enseñando de que Cristo fue algo simbólico. No. Ellos, todo lo que usted y yo creemos, eso es lo que ellos creen. Yo quiero hacer esa salvedad porque es importante, porque puede ser que de repente usted tenga un amigo o una amiga que nunca han hablado de ese tema y te diga, no, pero es que yo creo eso. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Bueno, ¿ve? Y entonces ahí puedan hablar, pero yo les digo porque son nuestros hermanos en Cristo y yo quiero hacer esa salvedad allí. El versículo dice que Jesús reinará en la tierra. Eso es lo que dice el versículo, de acuerdo a la gramática del griego. Jesús reinará en la tierra habitada. No está diciendo tierra simbólica, algo espiritual, está diciendo tierra habitada. Entonces, por lo tanto, yo me quedo con lo que la Biblia dice claramente sin darle una interpretación simbólica. Pero ese soy yo. Usted también saca su conclusión, ¿verdad? De eso. Pero yo prefiero quedarme con esto, ¿verdad? Allí. Así que esto no es una metáfora, no es nada de eso, ¿sí? Ahora, el autor de Hebreo dice que los ángeles, por supuesto, no serán los gobernadores, como ya dijimos, ¿verdad? Que ahora tienen cierta libertad, pero controlados por Dios, ¿ok? Ahora, déjame decirle algo, que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no dice así la palabra? Satanás es el príncipe de este mundo y Pablo dice en Efesios capítulo 6 versículo 12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino ¿con qué? Contra principados y huestes de maldad. ¿Ok? Entonces sí tenemos, ¿verdad? Esto, pero no es para estar quitándonos el sueño ahora por esta causa, ¿verdad? No, en lo absoluto allí, pero sí estar aware, estar pendiente de esto. Ahora, bien, por eso yo quería hacer esa salvedad de esa palabrita para dejarles saber esto, porque gramaticalmente el que
tiene este pensamiento, ¿verdad?, del reino milenial, como yo lo tengo, hay un sustento dentro del libro de los Hebreos, y cuando el autor de Hebreo viene hablando aquí sobre Cristo y el mundo venidero, no está hablando de este mundo que estamos ahora mismo viviendo nosotros. Está hablando de lo que va a venir más adelante. ¿Okay? Así que hay un sustento. Hay mucho sustento en la Biblia, pero bueno, estamos estudiando el libro de Hebreo nada más y ese no era el tema. Pero como venía aquí, quise dejarles saber eso. Ahora, sigue diciendo el versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, no dejó nada que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿verdad? Y es interesante porque el mismo autor aquí nos deja ver que no está hablando de ahora. ¿Está hablando de qué? De lo que viene. O sea, por ahora no todo está sujeto a él, pero va a ser sujeto a él allí. Así que algo interesante es que el autor de Hebreo no nos dice aquí ni quién fue el autor humano, ni dónde se dijo. Ahora, con el tiempo, ¿verdad? No solamente con la tecnología, sino con la concordancia, se sabe quién lo dijo y dónde lo dijo. Porque usted lo tiene a pie de letra allí, si usted tiene una Biblia que te dice los versículos de dónde lo dijo, ¿verdad? Entonces, a eso lo sabemos ahora, pero el autor no está interesado, si usted se da cuenta. Eso que está de pie de letra fue puesto después, cuando se organizaron por capítulo y se organizaron por versículo. Pero el autor no está interesado tanto en que eso lo dijo David en el Salmo 8, sino que lo dijo Dios. Que lo dijo Dios. ¿Ve el pensamiento? Lo dijo Dios en algún lugar allí. Así que estos versículos aquí del 6 al 8, tal vez en algún momento alguien pudo haber pensado que se refería a Cristo, pero aquí no está Cristo todavía, entre estos versículos. Cristo viene en el versículo más adelante, 9. Pero aquí todavía entre el 6 al 8 Cristo no aparece. Y David, como ya sabemos nosotros, que fue quien dijo esto, David se hace la pregunta. Y dice allí lo que está puesto ahí. Dice, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que lo visites. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que está viendo David aquí? David está viendo un hombre pecador, con privilegios que ni los ángeles tienen. Porque ese es el contexto. Él está hablando de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, ¿o no? El versículo 5 retomó ese tema. Y él sigue en ese tema. Y entonces él dice allí, porque el autor cita a David en el Antiguo Testamento, o cita este salmo en el Antiguo Testamento, o si usted lo quiere ver como lo estaba viendo el autor en su momento, cita una porción de la Torá en el Antiguo Testamento. Y entonces él dice, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes, para que lo visites. ¿Ve? Y él está viendo entonces eso. Por eso dice el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Y a pesar de haberlo hecho un poco menor que los ángeles en este momento, le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahí lo lleva al lector. ¿A dónde lo lleva? A Génesis capítulo 1, capítulo 2. ¿Se da cuenta? Cuando dice allí, lo pusiste sobre la obra de tus manos, hablándole a Dios, de Dios. Y dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Fíjense, si usted regresa al versículo 5 y lo lee, usted se va a dar cuenta que Dios no le prometió a los ángeles que reinarían en el mundo venidero, sino ¿quién? Al hombre.
nosotros. ¿Ve? A nosotros. Y ahorita vamos a ir allá, a la parte de Génesis que le dije. Pero mire el versículo 9. Aquí viene el pero, el contraste. ¿Lo logra ver? Para hacer el contraste con lo que te había dicho del hombre, ahora te voy a hablar de otro. Le dice el autor, dice, pero vemos aquel, ¿verdad? Que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿ok? ¿En qué? En su humanidad también, igual que usted y que yo, como él acababa de decir. Y dice, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa, y aquí está viendo ya lo que Cristo hizo en la cruz. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Interesante. Esto lo dijimos hace tiempo atrás en otro estudio, que se dio la oportunidad también, pero creo que vale la pena recordarlo, que quien puso a Dios en el madero no fueron los romanos. A Cristo, perdón. No fueron los romanos. Fue Dios. Y fue por causa de tu pecado y mi pecado. Él lo llevó allí. Porque no había nadie más que lo pudiera pagar. El autor de Hebreo entiende esto claro. Clarísimo lo entiende. Y se lo viene diciendo allí a sus compatriotas hebreos que están, la carta que va dirigida para allá, para Roma. Dice, el hombre fue coronado de gloria y honra, de acuerdo al autor en el versículo 7. De ahí mismo el capítulo 2. Pero por causa del pecado, perdió esa corona y se hizo esclavo del pecado. Por la desobediencia. Pero ahora en el versículo 9 que acabamos de leer, Jesucristo, el postrer Adán, le ha devuelto la honra y la gloria que Dios le hizo en el principio. Por la muerte en la cruz. Por ahí es que va llevando el autor de Hebreo a sus lectores. Y a nosotros también. Por causa del segundo Adán, en este caso, cuando se refiere al segundo Adán, se refiere a Jesucristo, ¿okay? La humanidad redimida no solamente tendrá una segunda oportunidad, sino completo éxito. ¿Por qué? Porque está garantizada por Dios. Mire que estoy diciendo, la humanidad redimida, todo aquel en Él cree. Todo aquel que tiene esa relación con Él. ¿Ve? No solamente tendrá esa segunda oportunidad, sino que tendrá un éxito completo garantizado. ¿Por qué? Porque eso depende de Dios, quien la ganó por ti y por mí. En Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, creo que se lo puse ahí, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, ahí viene la palabra eón, ¿se recuerda? Ajá. ¿Ve cómo ahí aparece? Sino también en el venidero, en el siglo venidero, interesante. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Por causa de este segundo Adán de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces está garantizada ¿por quién? Por aquel que la ganó, por el segundo Adán.
por aquel que vino a darnos una segunda oportunidad, a redimirnos con ese sacrificio en la cruz, por ti y por mí. Esto es lo que este autor de Hebreos le está comunicando a ellos y le está dando, pero ellos, como eran compatriotas, eran estudiados, porque esos muchachos, el hebreo desde niño conoce la palabra de Dios, es enseñado, es instruido en él. Él puede llevarlos al Antiguo Testamento. Ellos conocen la Torá, conocen los salmos, los recitan, los cantan. ¿Entienden? Entonces él podía llevarlos allá, a ellos fácilmente. Así que el autor de Hebreos afirma que todo esto sucedió, también dice, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. O sea que el sacrificio de Jesús y su exaltación fue plan de Dios para abrir el camino hacia su presencia. Un camino que estaba cerrado, vedado todavía. Que solamente se vislumbraba de lejos por los sacrificios y todo lo que Dios había instruido al pueblo a hacer en el desierto para ir apuntando a algo que vendría. Pero que ahora vino y abrió el camino completamente allí. Mire, en los versículos siguientes, del versículo 10 al 13, explica cómo Dios expresó su gracia en esta manera. Miren los versículos 10 al 13. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Vuelve de nuevo al capítulo 1, ¿eh? Vuelve de nuevo a señalar lo que Pablo dijo en Colosenses capítulo 1. En él subsisten todas las cosas. Vuelve y dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación. El autor de la salvación. ¿No se pierde esa frase? Porque está hablando de qué? Porque convenía aquel del versículo 9 que acabamos de leer. ¿Ve? Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que el autor dice que Jesús es el autor de la salvación. El autor de la salvación que va delante de nosotros, que va como pionero. El primero, el que va adelante. El pionero que va allí, no solo mostrándonos el sendero de la gloria, sino limpiándolo y haciendo un camino nuevo. Y ese camino nuevo, de acuerdo al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, es su propio cuerpo. Su propia vida. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Ve? Así que por medio de ese camino sufrido, porque sí, verdad que es sufrido, ahora está llevando muchos hijos a la gloria. Y no se avergüenza, dice el autor, de llamarlo mis hermanos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, que no se avergüenza de llamarte a ti y a mí y a nosotros, hermanos. Eso es grande, mi hermano. Eso es grande porque si Jesucristo no se avergüenza de llamarte hermano, nosotros jamás debemos de avergonzarnos, como Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 15 y 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ninguno de nosotros nunca debería de avergonzarse de que nos digan evangélicos, aleluya, que eres cristiano, que te dé pena. Eso. Porque hay alguien que no le da pena llamarse su hermano. Con todos los pecadores que somos nosotros, Él no le da pena llamarse que somos hermanos de Él. Eso, oiga hermanos, eso está tremendo. Cuánto amor, cuánta compasión, cuánta gracia, exactamente. Cuánta gracia.
Por eso dice Juan, nuevamente, pero en el capítulo 17, versículo 22 y 24 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta es la oración de Jesucristo, por ti y por mí. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, pero es que hay tanto, hermano, que decir, porque usted sabe bien, ¿sí? Cuando usted lee esta porción, usted sabe bien que Jesucristo, cuando está teniendo esta oración de intercesión delante del Padre, todavía no iba a la cruz, ¿o no? No iba. Juan 17. Pero ya él está hablando en tiempo presente como que es un hecho, porque para él no hay marcha atrás en la misión que él vino a hacer. Dice, para que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Allí, nuevamente, en esta porción del 10 al 13, nuevamente lleva al lector a que piense en los salmos. Y el Salmo 22, sabemos nosotros, versículo 22, que es el que está involucrado en esta porción de que donde dice en el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y el versículo 13, eso es una cita del Antiguo Testamento, especialmente del Salmo 22. Miren los versículos 14 y 15. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, esto también es interesante aquí. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Vamos a ver ahora más adelantito. Jesús no tenía una naturaleza de carne y sangre en el principio. Antes de venir en su encarnación, ¿qué era Jesús? Espíritu Dios. Tenía carne ni sangre. ¿Verdad? ¿Seguro? Bueno, no tenga duda de lo que usted cree. Porque Juan 1:1 que dice, en el principio era ¿qué? Era la palabra, ahí no había carne ni sangre. ¿Ok? Bueno, estamos bien ahí. O sea que en el principio no había eso. Ahora, pero por causa de su misión redentora, adquirió una naturaleza como la nuestra, pero sin pecado, como dice la Biblia. La encarnación, la doctrina de la encarnación. Para que en esta naturaleza de carne y sangre venciera a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte. En esta naturaleza. ¿Por qué? Porque fue en la naturaleza de carne y sangre que el hombre desobedeció a Dios. Ahora viene el postrer Adán, para que entonces adquiera la naturaleza de carne y sangre y tenga la victoria sobre el Satanás que tenía el imperio de la muerte. Dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero aquí viene una pregunta media complicada. ¿En qué sentido Satanás tenía el poder de la muerte? Porque si usted y yo aceptamos la soberanía de Dios,
¿En qué momento es que Satanás puede tener control de la muerte? Ujú, ujú, sí, le permitió. Pero fíjense que dice el imperio de la muerte. Bien terrible. Eso es bien terrible, sí, es verdad. La pregunta es, ¿en qué sentido tenía Satanás el poder de la muerte? ¿Por el pecado? Por el pecado. Es la separación de Dios, ¿ok? Es la paga del pecado. Pero Satanás no tiene poder sobre quitar la vida a nadie. Sí, el pecado sí. La desobediencia a Dios. Le digo, la pregunta era interesante o no. No era para controversia, simplemente para que podamos conversar. Sí, analizar esto porque cuando estamos leyendo, lo mejor que cuando uno va leyendo es hacerse preguntitas. Ahí cuando va leyendo, pero ¿y esto por qué? Tal vez la del mundo no tanto porque uno ya tiene que meterse, ¿verdad? A ver específicamente eso. Pero esta sí fluye un poquito más a piel, a flor de piel, decimos, ¿no? Más arribita. La otra quizás estaba más escondidita, pero esta sí sale más. Entonces esas preguntitas nos ayudan a nosotros a crecer allí en ello. ¿Ok? Porque ¿quién dio la sentencia de muerte del ser humano? Fue Dios, no fue Satanás. Fue Dios quien dio la sentencia. El día que comas de esto, morirás. O sea, como dijo Tony, habrá separación entre nosotros. Y como consecuencia de esa separación, pues también vendrá la muerte física. ¿Ve? Entonces, sí. Pero ese fue Dios, no fue Satanás. Entonces ahora, a él se le llama en la palabra que sí es el príncipe de este mundo, que tiene el imperio de este mundo, el imperio de la muerte, perdón, porque Pablo lo dice, que el último enemigo a vencer es la muerte. Ahora, no es controvertido. Mire, Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, dice allí la palabra, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien de mí, no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, ese es Dios hablando. O sea, que Él es el que tiene el control. Y eso no es ningún problema. Nosotros creo que lo entendemos. La verdad es que el diablo no puede ir más allá, como ustedes han dicho, de lo que Dios le permita. Cuando alguien muere, no muere ajeno del conocimiento de Dios. Dios sabe. Y Dios está presente en todo eso. Ahora, el poder de Satanás, el poder que Satanás tiene, lo tiene en el temor, en el miedo a la muerte. En el miedo a la muerte. Y fíjense que ese miedo llegó desde el mismo comienzo. Desde el mismo comienzo llegó ese temor. Desde que el hombre desobedeció a Dios, ese temor llegó, ¿o no? ¿Se recuerdan? Allí dice en Génesis capítulo 3, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo. ¿Por qué? Porque ya había entrado la desobediencia. Ya entró la desobediencia, entró el temor. Y conocí, porque estaba desnudo y me escondí. Pero mire el versículo 15 de este mismo Hebreo para que usted vea lo que dice. Ahora, veamos Hebreos 15, 2.15, que es donde estamos. Leímos el 14 y el 15, pero vamos a repasar el 15 ahora nuevamente. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud del pecado.
Para esto es que apareció Cristo. Interesantísimo. Porque Satanás no tiene poder sobre la muerte a menos que Dios lo permita. Aquí creo que todos son estudiantes de la Biblia y saben lo que le pasó a Job, que Satanás no pudo tocar su alma. Sí pudo herirlo en la piel, la familia, todo eso, las demás cosas las conocemos, pero su alma no. ¿Por qué? Porque Dios, en su soberanía y en su control, no se lo permitió y punto. Y él no lo podía hacer aunque él lo quisiera allí. Ahora, Jesús tomó la misma naturaleza del hombre. Aquella que fue débil en Edén y en ella misma fue capaz de vencer a la muerte. Y al vencer a la muerte, cuando te da la nueva naturaleza espiritual, te libra del temor. Enlaza ahora. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan que el perfecto amor es ¿qué? Echa fuera el temor. Por eso es que el creyente de verdad puede enfrentar la muerte sin temor. Sin temor. Sí, la pueden enfrentar sin temor porque sabe que ese no es el final. Porque la muerte no tiene potestad sobre él o sobre ella. Interesantísimo esto. No era para hacer un debate ni nada, simplemente es algo interesante dentro de la Escritura, que es bueno, porque eso nos afirma en el Dios que nosotros hemos creído y lo grandioso. Por eso es que dice en el capítulo 1, cuidar esta salvación tan grande. Tan grande. Esto es hermoso, realmente. Allí Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar ¿en qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, tenemos por qué estar en temor, ¿verdad? Si hemos recibido a Jesucristo, eso es lo que Pablo le está diciendo, hermano Manuel. Mm. Uh-huh. Ahí está. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos hebreos. Le dice, ¿sabes qué? Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para redimirnos. Nos ha comprado, nos ha salvado. La muerte ya no tiene, esta muerte física, olvídate de eso. Olvídate de eso. No tiene potestad sobre nosotros. Yeah. Y eso es lo que él está diciéndoles a ellos allí. Él usa el temor o la separación, ¿verdad? Satanás usa el temor y la separación para mantenernos a nosotros, o no a nosotros los cristianos, pero a las personas con esa incertidumbre. Y también el apego a las cosas materiales, el apego a la familia, todo ese tipo de cosas para mantenerlos esclavizados de esto. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54,
Y si cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, me van a enterrar, voy a podrir ahí, pulverizar o lo que sea. No hay victoria en eso, dice Pablo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, el poder del pecado, ¿ya ve? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el autor de Hebreo en el versículo anterior, Él es el autor de la salvación. Por eso es, ¿ve? Así que con esto yo no quiero decir que Satanás no tenga poder y que no use todos los recursos que él tiene para tratar de engañar, mantener esclavizado, porque tiene mucha gente esclavizada en vicio y en montones de cosas. ¿Entiendes? Los tiene cegados a otros, los tiene cegados que no pueden ver. O sea, él usa todas las artimañas posibles que él tiene. Él es el gran acusador. ¿Y qué es lo que él hace como gran acusador? Usando siempre el pecado en nuestra contra. ¿Sí? Eso es lo que él siempre está haciendo. Eso fue lo que fue a hacerle con Job, ¿no? Y eso es lo que es. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos abogado. O tenemos abogado allí. Jesucristo el justo. ¿Ok? Cada vez que Él venga a acusarnos y a meternos, intimidarnos y a sembrarnos cositas aquí porque anda como león rugiente, Jesucristo dice, ya yo pagué por eso. Eso ya está pagado. Ese es mío, esa es mía, me pertenece. ¿Ve? Allí. Sí. Ausencia de luz. Y ya no existe. Amén. Así que Jesús vino en rescate nuestro, abriendo el camino para que podamos regresar al Padre. El versículo 16, permítame acabar esta noche hasta el 18, que ya nos quedan 3 versículos. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino ¿a quién socorrió? A la descendencia de Abraham. Ahí viene y vuelve a poner el contraste con el mundo venidero. Ellos no van a gobernar, ellos van a servir, como han estado sirviendo hasta ahora. Así que Cristo no vino a redimir ángeles. Cristo no vino a redimir ángeles, Cristo vino a redimir hombres caídos, desobedientes, pecadores. Si no hubieran sido pecadores, no hubiera necesidad de que hubiera venido. A eso fue que vino Cristo allí, a la descendencia de Abraham, que involucra a los judíos y a los gentiles, a todos cuanto en Él creen. ¿Ok? Versículo 17 dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ese versículo está tremendo también. Es que todos los versículos están buenos. ¿En serio? En serio, porque mire, ahí hay 2 frases importantes. Misericordioso y fiel se introduce por primera vez en el libro de Hebreo este título, sumo sacerdote. Y tercero, dice, y expiar los pecados del pueblo. O sea, que ahí para desempacar eso, está hermoso. ¿Verdad? Así que, mientras Jesús estuvo en la tierra, fue hecho semejante a sus hermanos. Es decir, experimentó lo que nosotros experimentamos sin pecado. Sin pecado. Experimentó la etapa de la infancia, la niñez, la adolescencia. Conoció también el cansancio, el hambre, la sed. Supo lo que era ser despreciado, rechazado, difamado, acusado falsamente. Experimentó el sufrimiento físico y la muerte. ¿Semejante a quién? A sus hermanos. Él dijo anteriormente, el autor de Hebreo, que Jesús no se avergonzaba de qué? De llamarnos hermanos. Hecho semejante a sus hermanos. Todo esto era parte de la preparación para su ministerio celestial.
como sumo sacerdote. Y por eso es que Él puede interceder delante del Padre, porque nos entiende. Porque nos entiende allí. Dice, Jesucristo es misericordioso y fiel. Es misericordioso con el hombre, contigo y conmigo. Muestra misericordia, fiel para con Dios. ¿Ven? Sigue diciendo el autor, en cuanto a su ministerio sacerdotal, hizo el sacrificio necesario por nuestros pecados a fin de que nosotros pudiéramos, por supuesto, reconciliarnos con Dios. Él no necesitó hacer sacrificio por él mismo, por cuanto él no tenía pecado. ¿Ve? Así que si Jesús no hubiese sido divino, su ministerio sacerdotal, tal como lo va a expresar aquí el autor de Hebreo, ahora que comienza ya a introducir esta parte del ministerio de Jesús, sumo sacerdote, y lo va a continuar por muchos capítulos más adelante. Si Jesús no hubiese sido divino, su ministerio sacerdotal hubiese sido incompleto. Hubiese sido incompleto, no perfecto. ¿Por qué? Porque tendría que entonces ser repetitivo como los sumos sacerdotes que lo hacían anteriormente. O sea, eso es parte de lo que le está diciendo el autor de Hebreo a sus hermanos hebreos, judíos. Si hubiese sido un hombre con alta moralidad, como dice el Corán y otras religiones, un nivel elevado de mucha espiritualidad, aún así no hubiera sido suficiente para saciar la demanda de Dios por la humanidad entera. Así que estas dos características que el autor usa para referirse a Jesús, las usa en dos direcciones, como le dije. La misericordia para referirse al hombre, siendo el mediador entre Dios y los hombres, porque eso es lo que hacía un sumo sacerdote. Era el mediador, el que iba a hacer allí, el llevar la sangre, ¿verdad?, al lugar santísimo, una vez al año, para la expiación. Primero rociaba a él por sus pecados en el lugar santísimo y después rociaba nuevamente por los pecados del pueblo. Era un mediador entre el pueblo, que estaba afuera reunido, y Dios. Y lo que dice el autor de Hebreo es que Jesucristo es misericordioso y fiel, sumo sacerdote. Y este versículo aparece esta frase, para expiar los pecados del pueblo. Y de ahí se puede hablar muchísimo de ese, pero no vamos a hablar tanto. ¿Por qué? Porque la palabra expiación significa que Jesús como sacerdote, o como sumo sacerdote, mejor dicho, como sumo sacerdote, logró la paz entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque enemigo éramos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Eso dice la palabra. Y entonces la expiación calmó la ira de Dios. Así que porque la ira de Dios estaba dirigida hacia el hombre, a causa, por supuesto, del pecado. Jesús se hizo sumo sacerdote. ¿Por qué? Ya estoy acabando aquí. Bueno, ya esto se lo expliqué. Con relación a que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo allí. Y mira lo que dice aquí la palabra. Y fíjense, por eso es que está tan claro aquí, hermano. Lo que el autor de Hebreo le está explicando a los hermanos judíos que están en Roma, a los otros judíos que no son mesiánicos y tal vez algunos otros gentiles que puedan estar reunidos allí. Él le está diciendo, bueno, mira, ¿sabes qué? Nosotros conocemos cómo eran todos los rituales del sacrificio y la intercesión por la expiación. Nosotros conocemos todo eso. Pero ahora este Jesús se ha hecho sumo sacerdote porque Él mismo, en su carne, ha sido el sacrificio. Y en el derramamiento de su sangre ha expiado
tus pecados, mis pecados, los pecados de todos vosotros. Y Dios lo tuvo por bueno. Dios lo aceptó. Dios lo aceptó esto, ¿verdad? Y al Jesús hacer esto, y al Dios aceptar este sacrificio, aceptó que la ofrenda de su cuerpo, de su sacrificio, era buena y podía absolvernos, liberarnos de la deuda que estaba en nuestra contra y ser nosotros absueltos cuando creemos. De una vez y para siempre, dice la palabra. Así que hemos sido absueltos por un lado, perdonados y restaurados. Absueltos, perdonados y restaurados a la comunión con el Padre nuevamente. Mire lo que dice Pablo en Romanos 5:1. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo maravilloso de todo esto es que en este hecho de reconciliación es Dios quien toma la iniciativa. Él dejó su gloria y viene a buscar lo que se había perdido, a restaurarnos. Dios, aunque airado por el pecado del hombre, designó a su Hijo para ser sumo sacerdote y sacrificio. Sumo sacerdote y sacrificio. A fin de quitar el pecado por su muerte en la cruz. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados, hablando de esto, ¿verdad? De lo que pasó con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora, una vez reconciliados, seremos salvos por medio de su vida? Es hermoso cuando podemos ver esta palabra y decir, wow, esto es mío. Esto es lo que hizo mi Cristo por mí. Entonces, por eso es que podemos decir, podemos ver la muerte, lo que venga, a cara descubierta. No hay temor por lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 18 y cerramos. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Su identificación contigo y conmigo. ¿Ah? Qué tremendo. Así que el autor de Hebreos nos dice que la humanidad de Jesús fue genuina. Genuina. Y esto se puede demostrar en que fue tentado. La nueva versión internacional me gusta porque la nueva versión, aquí lo puse en Reina Valera 60, pero la nueva versión internacional dice, y fue probado. Y cita, por supuesto, cuando el diablo lleva a Jesús y le muestra los reinos de este mundo y todo ese tipo de cosas. Hermano Miguel, iba a decir algo. De capítulo 5. Sí. Amén. Ahí está explicado del apóstol Pablo. Porque ahí ¿qué más vas a decir? ¿Reina el pecado? Sí, es verdad que somos pecadores, pero sobreabundó la gracia. Eso no es una licencia tampoco para pegar, pero sabemos que Él nos socorre. Porque si fuera porque no pecáramos, ninguno pudiéramos entrar. O sea, no pudiéramos entrar nadie, honestamente. Y esa es la lucha que tiene Pablo
con sus hermanos hebreos, que quieren ganarse ese puesto. ¿Por qué? Por la ley, por haber sido escogido, por guardar esto, lo otro, ¿entiendes? Entonces esa es la lucha que Pablo tiene con esto aquí. Así que en esta última sección del capítulo 2, el autor retoma, la supremacía de Cristo e introduce, por supuesto, un tema que va a ser bien recurrente en los restos de los capítulos, y es el tema del sumo sacerdote. Eso va a ser un tema que él va a seguir tocando más adelante en los próximos capítulos. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Termino con esto que dice allí: Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Nos da vergüenza a nosotros llamarlo Señor? Es un pensamiento nada más para que se vaya con nosotros.